Hola, soy Germán González. Este año, junto a mi compañera Isabel Blanco, he tenido la suerte de dirigir un equipo de alumnos que han sido capaces de elaborar el proyecto de investigación que hoy le vamos a presentar. SARS-CoV-2 es una contextualización de la asignatura de matemáticas de primero de bachillerato centrado en la parte de estadística. El proyecto surge de la pregunta sobre si el virus seguía algún patrón predecible. El SARS-CoV-2 se denomina de esa manera por su estrecha relación genética con el SARS-CoV, que es una entidad biológica que provoca infecciones respiratorias, hepáticas y neuronales en organismos. Este virus se transmite de animales infectados a humanos. Su singularidad reside en que presenta la cadena de ARN más larga de todos los ARN virus conocidos. Se puede detectar de diversas formas. Es mediante lavado nasofaríngeo, mediante prueba PCR y otra, por ejemplo, sería mediante pruebas de sangre mediante la detección de inmunoglobulinas IgG e IgM. Presenta sintomatología como tos, dolor de cabeza, fiebre, dificultad respiratoria e incluso puede llegar a presentar síntomas gastrointestinales, pero esto solo sucede en el 7% de los casos. Nos encontramos ante un virus que fue declarado pandemia el 11 de marzo de 2020. Nuestra hipótesis de trabajo fue la siguiente: comprobar si el virus seguía un modelo determinístico, es decir, en el que se pudieran predecir con exactitud los valores que iba a tomar la pandemia en los próximos años, o bien por el contrario, un modelo estocástico, en el que fuera imposible determinar cómo iba a evolucionar la pandemia. Nosotros comenzamos el trabajo en torno a febrero del 2020 y estuvimos recogiendo datos del primer semestre del año. La fuente fue fundamentalmente la OMS y tuvimos que consultar los datos en sus páginas oficiales. Una base de datos en que los diferentes Estados miembros de la OMS comparten sus cifras con el resto de países. El trabajo se ha centrado en realizar un estudio de aquellos parámetros que permiten mostrar la pandemia de forma cuantitativa, es decir, el número de infectados, véase la incidencia, y el número de fallecidos, la mortalidad. Para ello hemos escogido 16 países como muestra para tener una visión global pero a la vez focalizada de la pandemia. Se han analizado y se han cribado más de 3.800 ítems de 215 países para elaborar las curvas y las líneas de tendencia a nivel mundial. Se han analizado en torno a 7.000 datos para elaborar las curvas concretas de los 16 países mencionados anteriormente. Podemos distinguir tres fases en los números de contagios. En un primer tramo de 12 semanas se ve la dispersión y los contagios a nivel mundial. En la segunda fase observamos que se disparan los números de mortalidad y de infectados. En la tercera fase, los datos de registro de mortalidad se hacen inestables con una amplia variación de resultados que dificultan el establecimiento de una línea de tendencia clara. Ya sabemos, el objetivo de este trabajo es saber si podemos predecir o no cuál va a ser la expansión del coronavirus. Tenemos una herramienta estadística que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, que nos indica cómo de bien se ajusta la expansión, el modelo estadístico, a nuestra predicción. Entonces nosotros hemos puesto una línea, una especie de umbral de la predictibilidad que es en 0,7. Entonces todo aquel país que tenga una expansión, que tenga un modelo estadístico de esa expansión con un coeficiente de Pearson superior a 0,7 va a ser más predecible. El problema que nos surgió es que esta idea se nos ocurrió a nosotros en febrero de 2020. Y ahí cogimos los países más bien por dónde estaban ubicados, para que hubiera representación de Europa, de África, de Asia. Entonces hubo 4 países que no nos sirvieron porque el virus apenas afectó a ellos, entonces no podíamos hacer una predicción fiable de cómo iba a ser. Dentro de los países que sí que cogemos, de los 16 que hemos cogido, hay 10 que tienen un coeficiente de Pearson de 0,7 o más, por lo menos en uno de los parámetros, incidencia o mortalidad. ¿Qué pasa? Que esto nos indica que aunque sepamos cómo se va a expandir o cuánta gente puede fallecer por el virus, no vamos a saber el otro parámetro. Entonces, los únicos países que se escapan a esta regla son España y Brasil, que es cierto que tienen una tendencia más clara. El país no nos dice gran cosa, sino que lo que nos dice algo son las regiones. Así que decidimos ver si había patrones regionales. Y solo había uno, que era en Europa. Y aún así dentro de Europa los países tenían diferente variabilidad, por lo que tampoco era del todo útil. Una vez nos enfrentamos a este problema decimos, bueno, vamos a tratar de relacionar la expansión del virus con los datos demográficos. Vamos a ver si el que un país tenga una mayor densidad de población o tenga una población más anciana nos puede decir algo acerca de cómo se va a desarrollar ahí el virus. En conclusión, podemos afirmar que hay una serie de factores que nos impiden saber cuál va a ser la expansión del virus a corto plazo. Por tanto, podemos afirmar que la expansión del coronavirus es un fenómeno estocástico.